Hola a todos, les deseo mucha salud. Gracias por acompañarnos hoy en un relato que no se limita a informar, sino que invita a sentir la tensión que atraviesa uno de los momentos más delicados y explosivos del boxeo moderno. Lo que comenzó como unas simples declaraciones se ha transformado en un terremoto mediático, capaz de sacudir jerarquías, egos y legados que parecían intocables. El mundo del boxeo volvió a arder cuando Saúl Canelo Álvarez habló. No levantó la voz, no buscó el aplauso ni la polémica fácil. Precisamente por eso, sus palabras resultaron tan demoledoras. Con un tono frío, casi distante, el ídolo mexicano dejó claro que la mítica fecha del 5 de mayo ya no ocupa un lugar central en su agenda. Para algunos, fue una reflexión lógica de un campeón que administra su carrera. Para otros, un mensaje cargado de simbolismo, una señal inequívoca de desprecio hacia David Benavidez, el hombre destinado a ocupar ese espacio sagrado bajo las luces de Las Vegas. Porque el 5 de mayo no es una fecha cualquiera, es territorio Canelo, una tradición construida a golpe de victorias, millones y expectativas. Renunciar a ella no es un simple cambio de planes, es un gesto que redefine prioridades y al mismo tiempo abre una puerta peligrosa. En ese vacío aparece Benavidez, joven, hambriento y consciente de que la historia rara vez ofrece segundas oportunidades. El monstruo mexicano no pidió permiso. Avanza con la determinación de quien sabe que esa noche no solo pelea contra Gilberto Zurdo Ramírez, sino contra la sombra alargada de un campeón que decidió no estar. Mientras tanto, Canelo enfoca su energía en la recuperación física y en un regreso cuidadosamente calculado para septiembre, una vuelta que promete ser multimillonaria y estratégica. Sus movimientos parecen los de un ajedrecista experimentado, alguien que elige cuándo y dónde arriesgar. Sin embargo, en el boxeo, el silencio también habla. Y el silencio de Canelo pesa tanto como cada una de sus declaraciones. Hay quienes lo interpretan como la seguridad absoluta de un hombre que ya no necesita demostrar nada. Otros, en cambio, perciben un temor sutil. El miedo a perder el control del relato, a que otro nombre comience a ocupar el centro del escenario. La tensión crece a medida que se acerca la velada. Las Vegas se prepara para una noche cargada de electricidad, donde cada golpe de Benavidez será analizado con lupa. No será solo un combate. Será un examen público. Cada round lanzará una pregunta al aire, incómoda y persistente. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo ídolo del boxeo mexicano? ¿O se trata apenas de un interino destinado a desaparecer cuando el rey regrese? El público está dividido. Hay quienes defienden a Canelo, recordando que su legado está construido sobre años de dominio y disciplina. Para ellos, nadie puede arrebatarle el trono por una ausencia estratégica. Otros, sin embargo, ven en Benavidez la encarnación de una nueva era, juventud, agresividad y la valentía de asumir una fecha que quema. En ese choque de percepciones se juega algo más grande que un cinturón. Se juega el futuro del poder simbólico en el boxeo mexicano. Y luego está septiembre, flotando como una amenaza silenciosa. Cuando Canelo regrese, la comparación será inevitable. Cada actuación de Benavidez servirá como punto de referencia. Cada acierto o error se medirá frente a la figura ausente. El destino parece empeñado en cruzarlos, aunque todavía no compartan el mismo ring. Dos caminos que avanzan en paralelo, destinados a chocar tarde o temprano. Esta historia no se escribe solo con golpes, sino con decisiones. Decisiones que pueden elevar o condenar. El boxeo, cruel y fascinante, no perdona vacíos de poder. Alguien siempre está dispuesto a ocuparlos. Y mientras las luces de Las Vegas se encienden, una certeza se impone. El equilibrio está a punto de romperse. Lo que ocurra en las próximas semanas no solo definirá carreras, sino que podría reescribir el mapa del boxeo mexicano para los próximos años. El reloj avanza, la tensión se espesa y el público contiene la respiración. Porque cuando el silencio pesa más que las palabras y cada combate se convierte en un mensaje, ya no hay marcha atrás. El choque de destinos es inevitable, y el mundo del boxeo lo sabe. La frase de Canelo cayó como una chispa en un campo seco. No fue un discurso largo ni una declaración cuidadosamente elaborada, sino una oración breve, aparentemente sencilla, pronunciada con el tono firme de quien está acostumbrado a cargar con el peso de las miradas. Sin embargo, en cuestión de minutos, esa frase empezó a vivir una vida propia. Para algunos, era la muestra más pura de una confianza absoluta. La voz de un campeón que ya no necesita demostrar nada porque su historia habla por él. Para otros, en cambio, esas mismas palabras escondían un mensaje más afilado, casi una advertencia silenciosa dirigida directamente a Benavidez. Dos interpretaciones opuestas nacieron del mismo origen, y esa ambigüedad fue precisamente lo que encendió la polémica.
Las redes se llenaron de análisis, de pausas al video, de intentos por leer entre líneas. Cada gesto de Canelo, cada inflexión de su voz, fue diseccionada como si se tratara de una pista secreta. Lo que parecía una simple frase terminó convirtiéndose en un espejo donde cada aficionado veía reflejada su propia expectativa, su propio deseo de ver arder el próximo gran duelo. Mientras el ruido crecía alrededor, Benavidez eligió un camino completamente distinto. No hubo respuesta directa. No apareció ningún mensaje desafiante, ni una conferencia improvisada para subir la temperatura. Su reacción fue el silencio. Pero no un silencio vacío, sino uno cargado de intención. Un entrenamiento publicado a una hora inusual, una imagen sin palabras, una mirada fija a la cámara que duró apenas unos segundos más de lo normal. Ese pequeño gesto fue suficiente. La comunidad lo entendió como un mensaje cifrado. Una respuesta que no necesitaba palabras porque hablaba el lenguaje del ring. La ausencia de provocación se volvió provocadora. Algunos interpretaron su actitud como frialdad calculada. Otros como una seguridad peligrosa, casi inquietante. En ese mutismo estratégico, Benavidez logró algo que pocos consiguen. Desviar la atención sin decir nada. Dejar que el silencio gritara por él. La fecha del 2 de mayo comenzó entonces a sentirse más cercana, más pesada. No era solo una noche de boxeo lo que se avecinaba, sino un punto de quiebre. La presión invisible empezó a tomar forma alrededor de Benavidez como una sombra constante. No se trataba únicamente de un cinturón o de un resultado en las estadísticas. Era la idea del heredero, del hombre llamado a ocupar un lugar que durante años tuvo un solo nombre. Esa expectativa, alimentada por aficionados, expertos y medios, se convirtió en una carga difícil de ignorar. Cada entrenamiento, cada aparición pública, cada silencio, era interpretado como una señal de fortaleza o de duda. El ring aún estaba vacío, pero la batalla psicológica ya había comenzado. En ese contexto, la figura de Canelo se mantenía imponente, casi inmóvil, como un punto de referencia inevitable. Su frase, reinterpretada una y otra vez, seguía flotando en el ambiente, recordando que la experiencia también pesa. Benavidez, por su parte, avanzaba sin ruido, consciente de que el mayor desafío no siempre está frente a uno, sino dentro. La noche del 2 de mayo prometía definir más que un ganador. Prometía revelar si el silencio podía ser tan contundente como las palabras. Y si la presión de ser el próximo podía transformarse en la fuerza necesaria para escribir una nueva historia. En esa tensión, en esa espera cargada de dramatismo, el boxeo volvía a demostrar que sus combates más intensos muchas veces se libran antes de que suene la campana. Gilberto Ramírez aparece en esta historia como la pieza incómoda, el elemento que nadie quiere mirar demasiado tiempo, pero que tiene el poder de romperlo todo. Mientras los medios construyen con paciencia un relato de dos nombres destinados a encontrarse, Zurdo avanza en silencio, con la determinación de quien no necesita permiso para cambiar el guión. Su sola presencia altera el equilibrio. Una victoria suya no sería solo un resultado deportivo. Sería un golpe directo a la narrativa cuidadosamente diseñada, una grieta profunda en ese castillo de expectativas que la prensa ha levantado combate tras combate. Porque si Ramírez gana, gana de verdad. No quedará espacio para explicaciones cómodas ni atajos promocionales. El público empezaría a preguntarse si la historia que le contaron era real o simplemente conveniente. Zurdo no es un antagonista decorativo. Es el tipo de boxeador que convierte cada pelea en un examen incómodo para todos los involucrados. Su triunfo tendría un efecto dominó. Promotores forzados a replantear planes. Titulares que cambian de tono. Aficionados divididos entre la sorpresa y la incredulidad. En un solo gesto, en 12 asaltos o incluso menos, podría derrumbar meses de discursos y predicciones. Y eso es precisamente lo que lo vuelve peligroso. No pelea solo contra un rival. Pelea contra una idea, contra una historia que otros ya dan por escrita. Del otro lado, David Benavidez camina con una presión distinta, más visible, más ruidosa. Si gana de manera contundente, si domina, si deja una imagen imposible de ignorar, la pregunta se vuelve inevitable y casi cruel. ¿Puede Canelo seguir guardando silencio? Cada golpe de Benavidez resonaría más allá del ring, viajaría directo a las redes sociales, a los programas de análisis, a las conversaciones de los fanáticos. Un triunfo aplastante no solo suma una victoria a su récord, enciende una cuenta regresiva. El silencio de Canelo, que hasta ahora puede interpretarse como estrategia, empezaría a sentirse como una ausencia incómoda.
El público sabe esperar, pero también sabe presionar. Y cuando la expectativa alcanza cierto punto, el mutismo deja de ser neutral. Una actuación dominante de Benavidez transformaría cada entrevista, cada aparición pública de Canelo, en un interrogatorio implícito. No harían falta palabras directas. Bastaría una mirada, una evasiva, un cambio de tema. El suspenso crecería alimentado por la duda. ¿Estamos ante el preludio de un enfrentamiento inevitable o frente a una decisión calculada para evitarlo? Esa incertidumbre es gasolina pura para el espectáculo, un gancho emocional que mantiene a todos atentos al siguiente capítulo. Para entender por qué una sola noche puede pesar tanto, basta mirar atrás. La historia del boxeo está llena de fechas que no eran solo días en el calendario, sino portales hacia otra vida. El 5 de mayo, en particular, ha sido escenario de transformaciones radicales. Boxeadores que llegaron como promesas y salieron convertidos en íconos. Otros que entraron con dudas y se marcharon con un nombre grabado para siempre. No fue magia ni suerte. Fue el momento exacto en que el foco del mundo se posó sobre ellos y no volvió a apartarse. Hubo quienes aprovecharon esa noche para cambiar su estatus. Para pasar de ser contendientes a protagonistas absolutos. Después de ese día, los contratos fueron distintos. Las bolsas crecieron, el respeto se volvió incuestionable. También existieron casos opuestos. Peleadores que no soportaron el peso simbólico de la fecha y vieron cómo una derrota los empujaba a un segundo plano del que nunca lograron salir. El 5 de mayo no perdona la tibieza. Amplifica todo. El coraje, el talento, pero también los errores. Por eso, lo que está en juego ahora va más allá de títulos o rankings. Se trata de ocupar un espacio en la memoria colectiva del boxeo. Ramírez puede convertirse en el hombre que arruinó un relato prefabricado. Benavidez en el detonante que obligó a una respuesta largamente esperada. Y Canelo, quiera o no, está en el centro de esa tensión, incluso cuando no sube al ring. Cada resultado empuja la historia en una dirección distinta, y el público lo sabe. Por eso mira, espera y especula. Porque en este deporte, a veces, una sola noche basta para cambiarlo todo. Y cuando eso ocurre, ya no hay forma de volver atrás. Cuando el nombre de Canelo Álvarez no aparece en Mod Cartel, el silencio que deja no es deportivo, sino político. Su ausencia no significa una pausa, sino un movimiento estratégico que sacude los cimientos del boxeo moderno. Detrás de las cámaras, lejos de los flashes y los gritos del público, se activa una maquinaria invisible donde promotores, cadenas de televisión y asesores financieros miden cada segundo como si fuera oro puro. Porque cuando Canelo no pelea, alguien gana y alguien pierde. La pregunta es, ¿quién mueve realmente las piezas? Los promotores, expertos en leer el pulso del negocio, entienden que la ausencia de una superestrella no reduce el poder, lo redistribuye. Carteleras alternativas surgen, nombres emergentes reciben un empujón inesperado y contratos que antes parecían imposibles se renegocian en silencio. No se trata solo de llenar estadios, sino de controlar narrativas. ¿Quién será el próximo rostro? ¿Quién merece el foco mientras el rey guarda silencio? En ese vacío, las decisiones no se toman por mérito deportivo, sino por conveniencia económica. Las cadenas de televisión, por su parte, juegan una partida aún más delicada. Sin Canelo, el rating se vuelve una obsesión. Se adelantan fechas, se inflan rivalidades y se venden promesas envueltas en épica. El relato importa tanto como el combate. Se editan imágenes, se repiten declaraciones incendiarias, se construye tensión donde antes solo había espera. El objetivo es claro, mantener al público enganchado, hacerles creer que el próximo gran momento está a punto de estallar, incluso si el protagonista principal aún no ha regresado. Y mientras tanto, en las sombras, los estrategas calculan riesgos. Cada decisión afecta a septiembre, el mes que todos miran como si fuera una cuenta regresiva. Canelo observa, escucha, mide. Benavidez avanza, presiona, se hace inevitable. Sus caminos parecen paralelos, pero la distancia entre ellos se reduce con cada titular, con cada victoria, con cada silencio cuidadosamente administrado. No es solo una cuestión de estilos o cinturones. Es una colisión de tiempos, de egos y de intereses que nadie se atreve a nombrar en voz alta. El clímax se acerca sin necesidad de golpes. Los rumores se intensifican, las declaraciones se vuelven ambiguas, y cada gesto se analiza como una señal secreta. ¿Será septiembre el punto de encuentro o el momento en que ambos sigan rutas distintas, igualmente lucrativas? Algunos apuestan por el choque directo, convencidos de que el negocio lo exige. Otros prefieren la demora, el alargamiento de la expectativa, porque saben que la tensión vende tanto como la pelea misma. En este juego, la verdad nunca se dice completa. Se negocia, se posterga, se insinúa.
Y el público, atrapado entre la pasión y la duda, espera. Espera porque sabe que cuando el telón finalmente se levante, nada será casual. Si los caminos de Canelo y Benavidez se cruzan, será porque todas las fuerzas ocultas así lo decidieron. Y si no, también. Porque en el boxeo moderno, la pelea más dura no siempre ocurre sobre el ring, sino en ese espacio invisible donde el poder elige cuándo y cómo escribir la historia.